Vamos a proceder a realizar la creación del servicio para que se conecte nuestra aplicación con Firebase. Antes vamos a... Ok, tenemos que hacer un commit de los cambios del environment que hemos realizado. Git commit. Muy bien, para crear nuestro servicio vamos a crear una carpeta dentro de src app que se llame servicios y vamos a ir a la consola y utilizaremos el comando ng para generate, s para servicio, el nombre del servicio que será OAuth. Vamos a utilizar alguna opción de las opciones. No quiero que me genere el fichero de testing. Sí. Dejaremos que nos cree el fichero de testing. Y esto le digo que lo quiero en servicios. Con este comando le digo que me genere un nuevo servicio. Le indico la ruta donde quiero que genere este nuevo servicio, que es en la carpeta servicios y se llamará OAuth. Presionamos Enter. Y si volvemos al editor de códigos, vemos que ya tenemos el servicio creado. Un servicio es una categoría amplia que puede abarcar cualquier función o característica en nuestra aplicación. No está definido ningún patrón específico para utilizar un servicio. Normalmente lo utilizamos, por ejemplo, para hacer una conexión externa a una API y con los datos recibidos lo podemos compartir con otros componentes. ¿De acuerdo? Los datos se comparten o se inyectan a los componentes a través de métodos. Aquí en esta clase que exportamos es donde crearemos nuestros métodos que se van a compartir con los componentes que nosotros decidamos. Vamos a comenzar el trabajo con nuestro servicio. Es un buen momento para que busques una taza de café. Y si no tomas café, pues también es buen momento para empezar a tomarlo. Primero vamos a exportar las dependencias que hemos instalado. Vamos a hacer import. Necesitaremos el Angular Fire OAuth, que viene from Angular Fire 2/OAuth. También el Firebase. Aquí esto. As Firebase. From Firebase app. Muy bien. Vamos a inyectar el Angular Fire OAuth en el constructor. Esto será public. Le llamaremos AF OAuth. Bien. Y ahora aquí debemos empezar a construir los métodos que necesitamos y que vamos a inyectar en los componentes. El primer método que vamos a construir, porque creo que es el más fácil, será el método del logout. Le llamaremos logout. Y esto nos va a devolver this. Utilizo el método de Angular Fire. La propiedad OAuth. Y si te fijas, aquí tienes un sinnúmero de métodos y propiedades que puedes utilizar. Y hay un método llamado signout, que es el que vamos a utilizar. Con esto ya tendríamos el método del logout realizado. Lo siguiente que vamos a hacer es el método de creación de usuario.
Vamos a empezar con la creación de usuario. A este método le llamaremos register user. Le pasaremos dos parámetros. Uno será el email, que será como string. Esto que estamos realizando ahora, esto es TypeScript. Es TypeScript bastante básico. Es como JavaScript, pero con un tipado un poco más fuerte. Bueno, con un tipado fuerte. Muy bien, vamos a recibir dos parámetros y vamos a devolver una nueva función a modo de promesa. Como debes saber, las promesas devuelven algo ok o no ok, por decirlo de alguna manera, es resuelto o no. Vamos a utilizar una función de flecha. Volvemos a utilizar nuestro método, la propiedad OAuth, y aquí hay un sinnúmero de métodos y propiedades también que podemos utilizar. Para este caso vamos a utilizar el crear usuario con email y password. Le pasamos el email y el password. Entonces aquí nos va a devolver user data. Si todo va bien, tendremos user data. Y en caso de que no, tendremos el reget. Bien, ya tendríamos nuestro método para crear un usuario. Muy bien, pero ¿de dónde proviene todo esto? Todo esto, a ver, vamos a, antes de nada, a modificar. Todo esto viene de la documentación de Firebase. En la documentación podremos ver cómo trabajar con los métodos y propiedades que nos da Firebase. Aquí podemos ver para crear un usuario o para el login con un usuario ya existente. La documentación es bastante buena y la tienes en varios idiomas, con lo cual no hay ninguna excusa para no empezar a investigar sobre esto. Muy bien, ya una vez tenemos el registro de usuarios disponible, vamos a continuar con el siguiente método, que será el login. El método del login será muy parecido a esto que hemos construido aquí. Lo único que debemos cambiar es este método, que lógicamente necesitamos realizar el login y no la creación de un usuario. Vamos a copiar todo esto. En algunas ocasiones voy a copiar porque tampoco quiero hacer vídeos tan largos. Y realmente aquí no tiene ningún sentido volver a escribir todo esto. Aquí el método que vamos a utilizar es el site in with email y password. Y todo lo demás será igual. Le pasamos dos parámetros, que son aquí, el email y la contraseña. Si todo va bien, la promesa nos devolverá el result con los datos del cliente, y si hay algún error, tendremos un error. El siguiente método, una vez... el siguiente método que vamos a hacer, yo quiero comprobar cuando la aplicación cargue si el usuario está logado. Y en caso de que esté logado, quiero que me devuelva la data del usuario logado. Con lo cual voy a crear un nuevo método que se llamará getOAuth.
Y este método, pues como ya te he explicado, nos devolverá los datos del usuario logado. Utilizamos la propiedad. Necesito la propiedad OAuth state. Esto estar aquí, lo vamos a mapear. OAuth. Esto nos devolverá una función de flecha. Bien. Vale. Aquí obtendríamos los datos del usuario en caso de que esté logado. Por el momento tenemos 4 métodos. El logout, esta que nos devolverá los datos del usuario que esté logado. El login a través de email y contraseña. Y la creación de un nuevo usuario. Por el momento, en cuanto a la creación de métodos, lo dejaremos aquí. Siempre que se crea un servicio, debemos informarlo al módulo principal, aquí en app.module.ts. Es donde lo tenemos que inyectar, ¿de acuerdo? Bueno, realmente no es inyectar, sería importar. Muy bien, import OAuth service from, y esto está en la misma carpeta servicios y sería este que tenemos aquí. Esto que le pido, el OAuth service, es esta clase que exportamos aquí. Muy bien, pues en cuanto al servicio ya, bueno, también perdón, una vez lo hemos importado, debemos insertarlo como provider. OAuth service. Bien. En cuanto a nuestro módulo principal, ya estaríamos. Y con el service, si te fijas aquí, Visual Studio nos indica un error de que no existe esta propiedad. Y es porque me he dejado de importar. El RxJS. El RxJS es un library que proporciona reactividad a las aplicaciones. No solo se utiliza en Angular, sino que lo puedes utilizar prácticamente en todos los frameworks modernos de ahora, como Vue.js, React y Angular se puede utilizar. Lógicamente, aparte de estos frameworks, también lo puedes utilizar. Es muy interesante esta library. Operator map, si no recuerdo mal. A ver, perfecto. Bien, ya tenemos nuestro servicio preparado con los métodos para crear usuario y realizar el login. Vamos a abrir un momento nuestra aplicación en la consola, a ver qué tenemos de momento. ng-serve. Localhost 4200, muy bien. Vamos a trabajar con el apartado del registro de nuevos usuarios. Vamos a hacer esa parte ahora a continuación. De vuelta a nuestro editor de códigos, vamos a abrir en la carpeta componentes el componente de register page y en el HTML vamos a vale, de acuerdo. Vamos a utilizar el evento submit del formulario. Es decir, cuando el usuario haga clic en el botón de enviar, quiero que ejecute la siguiente función. Submit add user. Necesitaremos también utilizar el data binding aquí. Vamos a utilizar ngModel.
ngModel igual a name. Y en la... perdón, esto es email. Y en la contraseña lo mismo. ngModel password. Guardamos. Si vamos a nuestra aplicación, vemos que tenemos un error. Y este error es porque debemos volver al módulo principal, a app.module.ts, y debemos importar el módulo de formularios. Form modules from Angular forms. For modules. Bien. Y esto también lo debemos declarar en las importaciones. For mod. De vuelta a nuestra aplicación. Muy bien. Cada vez que yo haga clic en este botón enviar, se ejecutará una función. Lógicamente, si hago clic ahora no pasa nada. No pasa nada, pero sí que debería pasar algo porque la función que llama el formulario no existe, con lo cual deberíamos recibir un error que no estamos recibiendo. On submit. Ok, aquí. El tipo de botón no era el adecuado. Tenemos que cambiar este botón a un submit y ahora... Perfecto, sí. Ahora sí tengo el error. Muy bien, vamos a programar esta función dentro de la carpeta de componentes. Seguimos trabajando en el componente register, pero ahora en el fichero register page.component, aquí, es donde tenemos que crear esta función. Antes de nada, si recuerdas, cuando creamos el servicio, te explicaba que el servicio sirve sobre todo para compartir datos y que esos datos se inyectaban en los componentes. Para poder utilizarlo, debemos importarlo. Es OAuth service. Y vendrá desde salimos... tenemos que ir fuera nuevamente 2 veces, servicios y nuestro servicio. Esta clase es la clase que se exporta en el servicio. Es esta clase de aquí. Y lógicamente, al exportar este servicio, esta clase, podemos utilizar todos sus métodos, que actualmente son 4. Muy bien. También debemos inyectarlo en el constructor. Diremos OAuth service. Muy bien. Y ahora tenemos que construir el método que ejecutará el formulario. Este método es submit register add user. La verdad que no estoy seguro, pero creo que... Ok, on submit add user. Muy bien. Utilizamos el this para hacer referencia al service que hemos llamado y que queremos utilizar y que debería aparecer
aquí, pero no aparece porque hemos olvidado indicar que esto es público. Muy bien. Utilizamos esta propiedad. Y ahora tenemos acceso a todos los métodos que haya en este servicio de autentificación. Fíjate que tenemos el getAuth, el login email, el logout y el register user. Si abrimos el servicio, verás que tenemos estos cuatro métodos. Ahora necesitamos el método para registrar el usuario. Recuerda que a este método le pasamos dos parámetros, que es el email y la contraseña. Vamos a crear esas dos propiedades. De hecho, public email como string, public password como string. Ok, ahora podemos utilizar estos dos métodos, email, this password. Perfecto. Y esto, como es una promesa, le diremos then el response, función de flecha. Y si todo es correcto, vamos a verlo en la consola. Pondremos bien. Y quiero ver el response. ¿Qué es esto? Que me devolverá la función de flecha. En caso de que no todo vaya como esperamos, vamos a también devolver otra función de flecha y pondremos el error en la consola también. Console log. Esto que nos devuelve aquí. Muy bien, en caso de que todo vaya bien, tendremos ese resultado y si hay algún error, que nos lo indique en la consola. Vamos un momento al módulo principal, app.module, y vamos a importar el Angular Fire. Necesitamos aquí el módulo. Y a ver, esto vendrá desde Angular Fire 2. El módulo vendrá desde el Angular Fire 2. También necesitamos importar el OAuth. Angular Fire OAuth Modules. Desde Angular 2 /OAuth. Muy bien. Realmente, con el módulo y con el OAuth, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar a cabo la conexión a la base, bueno, a Firebase. También necesitamos la configuración de Firebase, que la tenemos en el environment, aquí. Vamos a importar esto también. Lo que vamos a importar desde el environment es toda esta variable que tenemos aquí. Environment from. Muy bien. Ahora debemos realizar todo lo que es la conexión como tal. Aquí dentro del import pasamos el Angular Fire OAuth module y el Angular Fire modules punto. Aquí vamos a inicializar la aplicación.
Esto tomará un parámetro. Podemos pasarle más de uno, como el nombre de la base de datos y demás, pero no es el caso. Solo le pasaremos un parámetro, que es la configuración de Firebase. Vamos a acceder a lo que hemos importado, al environment, que es esto que hemos traído aquí. Y en el environment tenemos acceso a este objeto, que es la configuración de Firebase. Guardamos y creo que estamos listos para hacer una prueba. Vamos a asegurarnos de que nuestro servidor esté corriendo bien, no hay ningún error. Aquí en el navegador todo parece estar bien. Vale. Vamos a intentar registrar un usuario. Demo. Una contraseña. Hacemos clic en enviar. Y tenemos... Ok, perfecto. Tenemos este error. Este error lo que nos está indicando es que la operación no es permitida. Vamos a la consola de Firebase dentro de nuestro proyecto. En el apartado de autentificación, aquí. Y vamos a la pestaña de método de inicio de sesión. Vamos a habilitar el inicio de sesión con contraseña y correo electrónico. Clic en habilitar, guardamos y volvamos a nuestra aplicación. Vamos una vez más. Demo. Veamos. Muy bien. Aquí tenemos... esto es el response que hemos pedido en el console log, que lo muestre. Como puedes ver, te devuelve el objeto con el usuario que se ha creado, principalmente, o los datos que nos interesan a nosotros serán este apartado de aquí del email, el nombre a mostrar y nada más por ahora. Como puedes ver, es mucha la información que nos devuelve la aplicación. Vamos a hacer un poco de resumen de lo que hemos realizado para cerrar este vídeo y continuar con la acción de login. Hemos indicado en el formulario de registro que cada vez que se envíe el formulario, gracias al ng module, obtenemos, que es el data binding, obtenemos el email y la contraseña del text, de los input, y lo enviamos aquí en este método hacia Firebase. No, la verdad es que no es para nada complicado. Quizás una vez el usuario se logue, debemos hacer una redirección hacia el apartado privado que tenemos. De hecho, vamos a hacerlo ahora, antes de cerrar. Para hacer una redirección necesitamos importar el router, que viene desde @angular/router. Esto también tenemos que inyectarlo en el constructor y será router, router. Y muy bien, vamos a eliminar esto y le diremos que si todo ha ido de la manera que esperamos, quizás luego incluso podríamos crear algún cartel informativo para indicar que el usuario se ha creado correctamente y demás, pero eso lo podremos ver más adelante. Ahora de momento vamos a hacer la redirección router.navigate. Le pasaremos la ruta a la que queremos redireccionar a nuestro usuario, que es la ruta privado. Guardamos. Y esto lo podemos dejar con el error, o incluso también podríamos redireccionar el usuario register. No, de momento lo dejamos así. No. Luego, cuando mostremos
la pequeña alerta informando de que el usuario se ha creado correctamente. También podemos hacer lo mismo cuando haya algún error, mostrar algún alert con el error. Pero de momento ya tenemos el registro de usuario funcionando. Recuerda que hemos utilizado aquí en el módulo principal, hemos utilizado el environment para realizar la conexión hacia Firebase. Hemos importado tanto el Angular Fire Module como el OAuth. También en el service, aquí en el apartado de servicios, hemos creado los métodos. Sobre todo el de registro de usuarios, que es el que acabamos de utilizar. Para finalizar esta sesión vamos a detener nuestro servidor. Hacemos un git status. Vemos que la carpeta aquí nos indica que estos ficheros GitHub sí que tenía conocimiento y que lo hemos modificado, pero que esta no lo tenía traqueado aún. Vamos a hacer un git add all para que lo añada todo, y ahora le diremos git commit. Hemos creado el servicio OAuth y el registro de usuarios. Muy bien. Enviamos al servidor. En el próximo vídeo vamos a trabajar con el método del login.